Muy buenas tardes. El siguiente es el circuito que da solución al problema planteado en la fase final del curso de análisis de circuitos realizado por los estudiantes Giovanni Muñoz y quien les habla Jairo Zambrano del grupo 243003-43. Para este circuito nos piden que diseñemos tres filtros, un pasabajas y dos pasabandas. Nos dan los valores de las frecuencias que tienen que filtrar que pasar por cada filtro, y para esto nos dan el valor de la resistencia, ya que nos dicen que el parlante será de 8 ohmios. Tenemos que para el primer filtro, que es un filtro pasabajas, nos dan la frecuencia de corte, que es de 500 Hz. Entonces este filtro solo pasará solo pasará frecuencias menores a 500 Hz. Para encontrar el valor del inductor, entonces tenemos que reemplazar la frecuencia, la fórmula de la frecuencia de corte, que nos dice que esta es igual a la resistencia sobre 2pi por el inductor. Entonces al reemplazarla tenemos que el inductor es igual a la resistencia sobre 2pi por frecuencia. En este caso solucionamos la fórmula y nos da que tenemos un valor de 2.54 milihenrios para el inductor del pasabajas. Resuelto este circuito, pasamos al siguiente filtro, que es un filtro pasabanda, que nos dan la resistencia de 8 ohmios debido al parlante y los valores de las frecuencias. La frecuencia 1 será que debe pasar frecuencias mayores a 500 Hz y menores a 3000 Hz. Entonces, teniendo las frecuencias, procedemos a encontrar primero que todo el ancho de banda, que nos dice que es la frecuencia 1 menos la frecuencia 2, que en este caso es 3000 henrios menos 500 henrios. Entonces nos da un total de 2.5 kilohenrios, que sería el valor del ancho de banda. Ya teniendo el ancho de banda, entonces procedemos a encontrar el valor de la frecuencia de resonancia, con una fórmula que nos dice que es F1, la frecuencia 1 más el valor el valor del ancho de banda sobre 2. Entonces tenemos que la frecuencia de resonancia para este circuito será de 1750 Hz. Estamos hablando de este circuito pasabanda. Ya encontrados estos dos valores de frecuencia de resonancia y del ancho de banda, procedemos a encontrar el valor del inductor. Para este tomamos la fórmula del ancho de banda, que nos dice que es igual a la resistencia sobre 2pi por el inductor. Entonces, como no tenemos el inductor, pero sí el ancho de banda, entonces reemplazamos la fórmula y tenemos que el inductor es igual a la resistencia sobre 2pi por el ancho de banda. Entonces, al reemplazar los valores, tenemos que el inductor nos da un valor de 0.509 milihenrios. Ya con este valor, procedemos a encontrar el valor del capacitor, que tenemos aquí. Entonces, para encontrar el valor de este capacitor, tomamos la fórmula de la frecuencia de resonancia, que dice que esta es igual a 1 sobre 2pi por la raíz cuadrada del inductor por el capacitor. Entonces, como vamos a despejar el valor del capacitor, convertimos la fórmula y esta nos da que el capacitor es igual a 1 sobre 2pi por frecuencia elevado a la 2 sobre el valor del inductor, el cual ya lo tenemos. Entonces reemplazamos la fórmula y nos da que el capacitor tiene un valor de 16.24 microfaradios. Entonces ya tenemos los dos valores que nos pedían, y procedemos a encontrar el valor del factor de calidad. Este se encuentra con la fórmula de que el factor de calidad es igual a la frecuencia de resonancia sobre el valor del ancho de banda. Entonces en este caso nos da 0.7 como el valor del factor de calidad. Pues como este es menor que 10, entonces nos dice que las frecuencias laterales no serán simétricas y que en la simulación estas se desplazan al valor real teórico. Entonces quiere decir que se desplazarán un poco. Ya pasando al siguiente filtro, que es otro filtro pasabanda con diferentes frecuencias, ya que en este caso la frecuencia mínima será de 3000 Hz
y la frecuencia máxima será de 10.000 Hz. Entonces procedemos a hacer el mismo proceso que en el anterior pasabanda, pero ya cambiando los valores. Entonces procedemos a encontrar el valor del ancho de banda con la misma fórmula de F1 menos F2, y en este caso nos dará un resultado de 7 kHz como el valor del ancho de banda. Ya con este valor encontramos el valor de la frecuencia de resonancia, con la misma fórmula que dice que la frecuencia de resonancia es F1 más el ancho de banda sobre 2. En este caso, el valor de la frecuencia de resonancia será 6500 Hz. Continuamos con el despeje y procedemos a encontrar el valor de nuestro inductor. Con la misma fórmula, utilizamos la fórmula del ancho de banda que dice que este es igual a la resistencia sobre 2pi por el valor del inductor. Entonces reemplazamos la fórmula y nos da que el inductor es igual a la resistencia sobre 2pi por el ancho de banda. Esto nos dará un valor a nuestro inductor de 181.8 microhenrios. Ya teniendo el valor del inductor, procedemos a encontrar el valor de nuestro capacitor. El capacitor para este filtro también lo obtenemos al usar la fórmula de la frecuencia de resonancia, que es de 1 sobre 2pi por raíz cuadrada del inductor por el capacitor. Entonces convertimos esta fórmula o despejamos la fórmula del capacitor y nos dice que el valor de este capacitor es igual a 1 sobre 2pi por frecuencia, la cual ya la tenemos, y todo esto lo elevamos a la 2 y lo dividimos por el valor del inductor, que ya lo tenemos aquí. Entonces, haciendo este proceso matemático, ya tendríamos que el valor de nuestro capacitor es de 3.29 microfaradios. Entonces tenemos ya los valores del inductor y del capacitor, y entonces procedemos a encontrar el valor del factor de calidad a partir de la fórmula que dice que el factor de calidad es igual a la frecuencia de resonancia sobre el ancho de banda. Entonces en este caso el valor del factor de calidad nos da 0.9. Entonces igualmente 0.9 viene siendo menor que 10, y nos dice que las frecuencias laterales no serán simétricas y que la simulación, ya en este caso que la estábamos haciendo en multisim, se desplazarán los valores al valor real teórico. Entonces, ya teniendo los tres diferentes filtros, procedemos a mirar las gráficas. Ya aquí tenemos las gráficas de los circuitos. Procedemos a quitarle la gráfica de lado. Bueno, entonces tenemos, le quitamos la gráfica de la señal de entrada, y aquí tenemos representando con el color verde, tenemos la gráfica del pasabajas. Esta gráfica es con el pasabajas, la cual permite solo pasar frecuencias menores a 500 Hz. De segundo tenemos la gráfica del primer pasabanda, que nos permite pasar frecuencias mayores a 500 Hz y menores a 3000 Hz, mayores a 500, menores a 3000 Hz, que se representa con el color azul claro. Y la tercera, que se representa con el color azul oscuro, es la gráfica del tercer pasabandas, que nos permite filtrar las frecuencias mayores a 3000 Hz y menores a 10.000. Entonces miramos que aquí se topan. Donde termina la primera, inicia la segunda. Y donde termina la segunda, inicia la tercera. Teniendo esto, no me queda más que despedirme deseándoles una buena tarde y agradeciéndoles su amable atención. Muchas gracias.